ejemplo, se le contrató, ¿verdad? En este caso se le llamó a un artista para que pueda pintar un cierto tipo de muralla o de mural, ¿verdad? Y otra vez, aparte de contratar un artista pintor para pintar un mural, se contrata a otro pintor artista, ¿sí? En este caso, hubo un cierto tipo de error. ¿Por qué? Porque ya el artista pintor, en este caso, ya podría hacer el trabajo de lo que podría realizar un artista, ¿sí? Entonces se comete el simple error de, en este caso, realizar el negocio jurídico, pero de una forma o con una persona distinta de aquella con la cual se quería celebrar el mismo. Cuando existe ese tipo de confusión, o en este caso, este tipo, eh, por así decirlo, de falsa noción, hay un error impersonal. También habla aquí, en este caso, del error insexo. Cuando hay el error insexo, hay generalmente en la Roma antigua, se anulaba completamente el contrato cuando, por ejemplo, se compraba un esclavo hombre y resultaba ser mujer. En este caso, cuando existía ese tipo de error insexo, se anula por completo el contrato. ¿Por qué? Porque se compró algo que no es o una falsa noción de lo que realmente es. Vuelvo a reiterar, el ejemplo común de error insexo es cuando o se da cuando se compraba un esclavo hombre y había sido resultado ser mujer. A ver, otro punto. El error propio es causal de nulidad. Vuelvo a repetir. El error propio, que es un tipo de error, es causal de nulidad o no. Y en el derecho romano, cuando realizamos un error propio, nos estamos refiriendo a ese error que se trata sobre la naturaleza verdadera del acto. No se olviden de esas palabras, naturaleza verdadera del acto. Es decir, por ejemplo, perdón, saltó entrecortado, voy a poner mejor acá. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor, se te escucha bien. Bueno, vuelvo a repetir, el error propio, si es causal de nulidad o no es causal de nulidad. ¿Y cuándo hay error propio? El error propio es cuando se trata sobre la naturaleza del propio acto, ¿sí? Sobre la naturaleza del propio acto. Por ejemplo, cuando se celebra una compra-venta y había sido, no era una compra-venta lo que se estaba celebrando, sino más bien se estaba celebrando una locación, ¿sí? En este caso, se anula todo el contenido del acto jurídico por ese error propio. En simple palabra, el error propio causa nulidad completa del acto jurídico. Y el ejemplo común es cuando existe un error sobre la naturaleza propia del acto. Como por ejemplo, se celebra una compraventa de un inmueble y ahí así se estaba celebrando una locación. Siguiente. Vamos a hablar del dolo y los tipos de dolo en el derecho romano. ¿Qué es el dolo? ¿Qué podemos decir del dolo? Cuando siempre nos referimos a dolo, es todo tipo de violencia, en este caso astucia, con la finalidad de poder engañar o poder defraudar a otra persona. Cuando decimos que esa persona actuó con astucia y con violencia y con la finalidad de poder engañar o defraudar a otra persona, nos estamos refiriendo al dolo.
Ahora bien, ¿qué tipos de dolo existía? Podemos hablar de dolo malo y podemos hablar del dolo bonus. Cuando existe el dolo malo, es cuando ese engaño estaba encaminado netamente a la obtención de un fin ilícito, ¿sí? Es decir, se puede dar, en este caso, cuando una de las partes, o no solamente una de las partes, sino también un tercero, induce a la otra parte para que preste su consentimiento mediante maniobras fraudulentas, ¿sí? Ese es el dolo malo. Cuando netamente ese engaño o esa acción o ese acto que realizó esa persona está encaminado a la obtención netamente de un fin ilícito. Cuando esto pasa, existe el dolo malo. Y cuando hay dolo bonus, el dolo bonus es totalmente lo contrario al dolo malo. ¿Por qué? Porque existe cuando ya ese acto que realizó esa persona mediante engaño estaba netamente encaminada a la obtención de un fin lícito, como por ejemplo mentir o engañar a un ladrón o a un enemigo. Ese es el dolo bonus, ¿sí? El dolo bonus es cuando se engaña, ¿verdad? O cuando se actúa de forma astuta, pero con el fin lícito, ya sea con un fin lícito, como por ejemplo engañar a un ladrón o a un enemigo, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos como causa de nulidad del acto? También pregunta de examen. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los requisitos como causa de nulidad del acto? Y son 4. Primeramente nos podemos encontrar con que el dolo debe provenir de la contraparte, ¿sí? Y no de un tercero. El dolo siempre tiene que venir, si existe un trato acá entre, José y Alice, sí o sí tiene que provenir el dolo de una de las dos partes, no de un tercero, ¿sí? Siempre tiene que provenir el dolo de una de las partes, ¿sí? El año pasado cometieron el error de marcar de un tercero, cuando no es así. El requisito para que exista la nulidad del acto jurídico por causa de dolo es que el dolo tiene que provenir sí o sí netamente de una de las partes, no de un tercero. Luego que las maniobras dolosas deben haber sido causa de la realización del acto, obviamente. Y ese dolo que se ocasionó debió de causar un daño grave. Siguiente requisito, ¿sí? Y por último, que no se debe mediar dolo de ambas partes. Es decir, que entre Alicia y José, uno de los dos nomás tiene que haber incurrido en dolo. No es que los dos incurrieron en dolo, ¿sí? ¿Y cuáles son aquellas acciones cuando netamente existe el dolo en un acto jurídico? Y las acciones son la actio doli y la exceptio doli. Cuando nos referimos a actio doli es cuando ya ese contrato, ¿verdad?, ya había o ya se realizó o ya netamente se concretó el acto, es ejercida por el que resulta perjudicado, ¿sí? Si José resultó ser perjudicado por Alice porque Alice actuó con dolo o con malicia en la realización del acto jurídico, esa acción de reclamo que va a realizar el perjudicado o José es la actio doli. ¿Y qué es la exceptio doli? La exceptio doli es lo contrario. La exceptio doli ya no es más, en este caso, la acción que realiza el perjudicado, sino que más bien es la acción que realiza el demandado. Se entendió los dos tipos de acciones. La actio doli es aquel que puede realizar el que es perjudicado por ese dolo, ¿sí? José fue perjudicado por violencia, por el engaño, por dolo que hizo Alice. La acción que debe de hacer José es la actio doli. Y Alice, en este caso que era demandada, ella dice que no, ella jamás actuó con dolo,
Entonces, ¿cuál es la acción que debe de realizar el demandado o la demandada? La exceptio doli. Esa es la gran diferencia. Y la violencia ya sabemos que es el acto de fuerza material o también puede ser moral ejercida por una persona. ¿Para qué? Para que le obligue a la otra persona a prestar su consentimiento en ese contrato. Acuérdense que la violencia no solamente puede ser física, sino también moral. ¿Cuáles son en este caso las acciones y defensas que se puede ejercer cuando existe la violencia? Cuando existe la violencia, en el derecho romano existían dos tipos de acciones y defensa. Primero nos encontramos con la actio quo metus causa y nos encontramos con la exceptio quo metus causa, ¿sí? La actio quo metus causa era la acción ejercida por el violentado y la exceptio quo metus causa era la defensa ejercida por el demandado. Bueno, entonces estos son los vicios de la voluntad, los tipos de vicios de la voluntad. Pasemos a la bolilla número 7. ¿Hay alguna pregunta sobre la bolilla 6? Bueno, todo bien entonces. Hablemos de la representación, ¿sí? La representación en la lección 7. Bueno, cuando hablamos de representación o qué es la representación, siempre cuando nos referimos a representación debemos de hablar de una declaración de voluntad de una persona para otro, ¿verdad? Para que éste actúe en nombre de él, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo quiero nombrar a Aramí como mi procurador o como mi representante legal ante la ley para que ella pueda, en este caso, ejercer mis derechos, porque yo voy a estar ausente, no voy a estar en el país por un largo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Hago una manifestación de voluntad. No se olviden de eso. Siempre para poder, en este caso, otorgarle ese poder a esa persona para que pueda ejercer el derecho de otro, debe de haber una declaración de voluntad o una manifestación de voluntad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son esos tipos o clases de representación? Nos encontramos primeramente con la directa, la representación directa, la inmediata o la directa, que es lo mismo. Cuando hay representación inmediata y directa, es cuando netamente se da, cuando el representante... Te iba a ¿Sí? leer nomás, pero ¿Cómo? Bueno, seguimos. Pasa que no sé si es mi micrófono, no sé qué le pasó a mi computadora, pero no le escucho así muy de fondo. No sé si quisiste decir algo ahora a mí. dice el libro y el programa y te iba a leer la parte inmediata o directa. Ah, bueno, no, y lee nomás. ¿Cuál, Dado que preguntaste. y léeme nomás. ¿Cuál es la representación inmediata o directa? ¿Y cuál es la mediana o indirecta? La inmediata o directa tiene lugar cuando el representante actúa en nombre del representado, a quien automáticamente se transmiten todos los efectos de su gestión. La mediata o indirecta tiene lugar cuando el representante actúa en nombre propio, pero por cuenta de otro, en el sentido de que los efectos del negocio jurídico se producen en la persona del representado. Muy bien, así mismo. Ejemplo de clase de representación inmediata, por ejemplo, se da cuando alguien compra un terreno mediante un poder otorgado por el representado, ¿sí?
y siempre la responsabilidad recae en el representado. Sin embargo, en la mediana o indirecta es cuando alguien compra un terreno a nombre propio, pero para luego ser transmitido a el representado, ¿sí? Ese es el ejemplo que se da con representación inmediata o representación mediana. Luego tenemos la representación necesaria también, que tengo marcado acá como pregunta de examen. La representación necesaria se da cuando alguien incapaz es representado por un tutor o curador para poder netamente realizar ese acto jurídico o ese negocio jurídico. Entonces, existe representación necesaria cuando netamente se da a un tutor o a un curador ese poder para realizar el acto jurídico. ¿Cuáles eran los casos de representación en la Roma antigua? Podemos hablar, por ejemplo, del procurador judicial. El procurador judicial también era denominado cógnito, ¿sí? Generalmente es este punto lo que se da en el examen. ¿Por qué? Porque el cógnito o procurador judicial era esa persona con conocimiento de derecho. Es decir, es el antecesor del abogado, ¿sí? Luego encontramos al procurador, luego encontramos al institor, al exercitor. Sí, todos esos son tipos de representación en la Roma antigua. También tengo marcado aquí, en este caso, cuando se daba la representación del procurador. Y generalmente la representación del procurador era cuando se trataba, o en simple palabras le voy a decir, era el liberto, ¿sí? Era el liberto a quienes la familia, en este caso pudientes de caudal económico romanas, daban la atención de algunos negocios jurídicos sin que su gestión netamente tuviera algún tipo de relevancia, ¿sí? Esto más bien era los casos de representación cuando decimos procurador en Roma. Era ese liberto a quienes las familias pudientes romanas daban la atención de algunos negocios sin que su gestión tuviese algún tipo de relevancia. Ahora bien, ¿cuáles son los Profesor, tipos? discúlpame, Sí, ¿podría repetir otra vez el procurador, profesor, por favor? ¿Qué acciones tomaba en la Roma? sí, sin problema. Estamos hablando de los casos de representación en Roma, ¿sí? ¿Cuáles son los casos de representación en Roma? Nos encontramos con el cógnito procurador judicial, que ya dijimos que es la persona con conocimiento de derecho, era el antecesor del abogado. Luego hablamos del procurador, el institor y el exercitor. Ahora bien, cuando había casos de representación, en este caso por el procurador en Roma, más bien cuando se trataba de casos de representación en lo que corresponde a procurador, era el liberto a quienes las familias pudientes romanas daban la atención de algunos negocios sin que su gestión pudiera tener algún tipo de relevancia alguna. De eso se trata el procurador, ¿sí? Sí, profesor, ahí sí, gracias. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son aquellas acciones que se podía realizar? Está la actio institutoria, la actio exercitoria, la exceptio institutoria y la exceptio exercitoria. Generalmente, estas son las acciones que corresponden netamente a esas personas que pudieran hacer algún tipo, por así decirlo, de acciones que incurriesen en dolo, a lo que refiere a los representados en Roma. Por ejemplo, la actio institutoria, que es la primera acción que se puede hacer. La actio institutoria, por ejemplo, toma ese nombre de aquel esclavo a quien el amo ha puesto como una especie de factor, ¿sí? Por ejemplo, ponía al frente de la industria o comercio terrestre
y era ejercida contra el dominus por ser representado por el institutor. O sea, generalmente esa acción que se realizaba era en contra de este esclavo que era puesto por prácticamente su dueño, por así decirlo así, enfrente de algún tipo de comercio terrestre, ¿sí? Y la acción exercitoria ya toma su nombre del magister exercitor, mediante la cual la acción se ejercía sobre el dominus y no sobre el magister navis. Generalmente esto eran las acciones en todo lo que inmiscuye al comercio marítimo, ¿sí? Y la exceptio exercitoria era también, al igual que la actio incitoria, pero más bien era esa acción que netamente se tenía que realizar en contra del exercitor. Todas estas acciones más bien generalmente se daban, acá tengo por ejemplo, acciones que se daban netamente en los negocios marítimos, que es la actio incitoria, la actio exercitoria, la exceptio incitoria y la exceptio exercitoria. Bueno, estos son los puntos que tienen que saber la bolilla número 7. ¿Hay alguna pregunta en la bolilla número 7 para ya seguir con la bolilla número 8? Bueno, entonces hablemos de la bolilla número 8, los cuales ya determinan cuáles son los elementos accidentales de los actos jurídicos. ¿Sí? Y acá quiero que me atiendan bien porque esto es punto de examen. Bueno. ¿Cuáles son los elementos accidentales de los actos jurídicos? Lo primero que podemos encontrar de esos elementos accidentales es la condición, ¿sí? La condición. ¿Qué es la condición? La condición es más bien un evento futuro e incierto, el cual está referido al nacimiento o a la extinción de un derecho. ¿Qué quiere decir esto? Es decir Nacimiento o que, muerte. ¿cómo, Julio? De un nacimiento o la muerte de una persona, profesor. Sí, el nacimiento, la extinción o la muerte de un derecho, así mismo. Pero cuando se habla de condición, netamente se habla que esa acción depende de la voluntad, otra vez, de las partes, para que netamente pueda tener efectividad o extinción ese negocio jurídico. ¿Sí? A ver, por ejemplo, un tipo de condición en el derecho romano. Acuérdense que la condición es un futuro, digo, la condición es un evento futuro e incierto. Uno sabe qué va a pasar. ¿Sí? Puede pasar mañana, puede pasar pasado, en 10 años, en 20 años. Eso es la condición, un evento futuro e incierto. Y el primer tipo de condición es la conditio iuris, ¿sí? La conditio iuris, en este caso, en el derecho romano, era ese requisito establecido por ley. Por ejemplo, cuando había esa capacidad de las partes. Por ejemplo, cuando cumpliese la mayoría de edad, ¿sí? Luego están esas condiciones lícitas o legales. Por ejemplo, era aquellos que establecían la muerte de una persona para que sufra efecto el testamento. Tenía que morir esa persona, por ejemplo, para que se pueda transmitir, en este caso, aquellos bienes a sus sucesores o, en este caso, a sus herederos. Luego podemos encontrarnos a las clases de condiciones. Están las positivas, están las negativas, luego están las potestativas, luego están las causales,
Y por último podemos encontrarnos con las mixtas. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros y que es tema de examen? Es a lo que refiere a las potestativas, porque confunde mucho con positivos y negativos. ¿Cuál es la clase de condición potestativa? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuándo hay clase de condición potestativa? Bueno, ya que nadie me contesta, voy a dar la respuesta. Hay clase de condición potestativa cuando netamente la realización está condicionada a un hecho que es voluntad de una sola persona, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando hay clase de condición potestativa, hay clases de condición potestativa cuando netamente ese acto o la realización de ese hecho depende de la voluntad de una sola persona. Por ejemplo, si te recibís de abogado, te regalo un auto. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Por ejemplo, si te recibís de abogado, te regalo un auto. ¿Sí? Esos son clases de condiciones potestativas. Siguiente punto. Cuando hay, en este caso, clases de condición mixtas, las mixtas siempre se quiere confundir también con la potestativa. Pero ¿cuál es, en este caso, la diferencia? Que en las mixtas, las condiciones que tienen, en este caso, parte de las causales como las potestativas, consisten en hechos que no necesariamente depende de la voluntad, sino que más bien depende de un acontecimiento que pudiese ocurrir o no de forma natural o por voluntad de alguna de las partes. Por ejemplo, si este año hay buena cosecha y si tienen la voluntad el cosechador de volver a realizar el negocio jurídico, yo le regalo las siguientes cosechas, ¿sí? Depende de un acontecimiento natural, como así también depende de la voluntad de una de las partes. Ese es cuando nos referimos a las clases de condición mixtas. Un ratito. Siguiente punto. Cuando hay condición resolutoria, ocurre esa condición resolutoria cuando el negocio jurídico cesa y se extingue sus efectos al realizar un acontecimiento, ¿sí? Es decir, este tipo de condición resolutoria determina el fin del derecho. Por ejemplo,
em, un contrato de trabajo por 6 meses. Yo le contrato, en este caso, a Rodrigo por 6 meses para que él me realice una obra. Y netamente él terminó la obra y yo qué hago, resuelvo el contrato. O sea, hago una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque ya se extinguen los efectos jurídicos de ese contrato. Entonces yo decido no renovarle ese contrato por una condición resolutoria. ¿Y cómo se establecen las condiciones resolutorias? Se establecen, en este caso, por medio del tiempo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué está dada la condición resolutoria? Siempre va a estar dada la condición resolutoria por el tiempo, ¿sí? Por el tiempo. El modo o cargo. ¿A qué nos referimos cuando decimos modo o cargo? ¿Sí? El modus, en este caso, o cargo, es otro de esos elementos accidentales de un acto jurídico, pero netamente sirve para designar una cláusula agregada a los actos de libertad, ya sea algún tipo de legado, algún tipo de donación, o también cuando se refiere a instituciones de herederos, en este caso por medio de la cual se debe de imponer sí o sí un destinatario. A ver, un ejemplo claro sería, eh, a ver, en Roma, por ejemplo, los libertos de dicticios tenían prohibido acercarse a 100 millas de Roma. Si ellos se acercaban, recuperaban su estatus de esclavos y se les revocaba el de la libertad. Ese es el modo o cargo. Siempre va a ser un elemento accidental del acto jurídico que sirve para designar una cláusula agregada siempre a los actos de libertad. ¿Sí? Un 2 minutitos voy a tener al delivery. 2 segunditos nomás, por favor. 2 segunditos.
Bueno, seguimos. Entonces, el último punto que tocamos fue el modo o cargo. Siempre el modo o cargo va a tratarse de aquella cláusula o aquel elemento accidental del acto jurídico que netamente sirve para designar a los actos de libertad. Como ya les dije en el ejemplo, aquellos libertos dedicticios que tenían prohibido acercarse a 100 millas de Roma, ¿sí? Si en este caso ellos se acercaban a más de 100 millas de Roma, recuperaban el estatus de esclavo y se les revocaba la libertad. Ese, por ejemplo, es un tipo de modo o cargo. La lección 9 habla sobre la ineficacia de los actos jurídicos. Cuando hablamos de ineficacia de los actos jurídicos, bueno, hay ineficacia de los actos jurídicos cuando algunos ya de esos elementos esenciales de los actos jurídicos falta, ¿sí? Cuando en este caso falta algunos de los elementos esenciales de los actos jurídicos, se produce la ineficacia de los actos jurídicos. Y a falta de uno de esos elementos esenciales, aparte de producir la ineficacia de esos actos jurídicos, produce la anulabilidad como así también la nulidad, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo hay nulidad y cuándo hay anulabilidad? Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los tipos o las clases de ineficacia? Son la nulidad y la anulabilidad. Cuando hay nulidad y cuando hay anulabilidad, existe la nulidad cuando ese acto se produce de un modo automático, o sea, ipso iure, ya netamente por el propio derecho. ¿Por qué? Porque la ley establece que ese acto es nulo por faltar netamente a ciertos requisitos que la ley establece para que ese acto sea válido, ¿sí? Es decir, que tiene lugar cuando falta, vuelvo a reiterar, alguno de los elementos exigidos por la ley como requisito esencial. Y al no cumplir uno de los requisitos esenciales, el acto de por sí es nulo. En simple palabra, los actos nulos son aquellos que la ley establece que son así. Por ejemplo, se prohíben los actos realizados por los impúberes, ¿sí? Si un impúber realizó un acto jurídico o un negocio jurídico, netamente es nulo. ¿Por qué? Porque la ley establece que es así. Sin embargo, hay anulabilidad cuando aparentemente se dan todos los elementos esenciales, pero alguno de ellos está con algún tipo de falencia o está en este caso redimido por algún tipo de vicio, ¿sí? Entonces, cuando netamente ese acto jurídico que realizaron esas partes tiene los elementos esenciales, pero uno de esos elementos esenciales está viciado, es lo que corresponde a la anulabilidad. Pregunta examen. ¿Los actos nulos son susceptibles de convalidación? Vuelvo a repetir. En este caso, pregunta examen. ¿Los actos nulos son susceptibles de convalidación? Y la respuesta es, los actos nulos no son susceptibles de convalidación, pero sí lo son los actos anulables. ¿Sí? ¿Por qué? Es la pregunta. Porque netamente esos actos anulables se pueden subsanar, ¿sí? Pero los actos nulos ya no se pueden subsanar, o sea, ya no se puede convalidar. Convalidar significa, en este caso, subsanar, ¿sí? Si vos podés, en este caso, poder volver a realizar el acto o puedes volver a tachar y puedes volver a corregir. De eso se trata la convalidación. Y vuelvo a repetir, los actos nulos no pueden ser convalidados, pero los actos anulables sí pueden ser convalidados. Siguiente punto.
¿Qué es la conversión del acto? El último punto de la bolilla 9. ¿Qué es la conversión del acto? Bueno, la conversión del acto se da, en este caso, cuando existe una transformación de ese acto nulo en otro acto diferente y válido, ¿sí? No es una convalidación, es una transformación. La conversión del acto es aquella transformación de un acto nulo en otro acto diferente y válido. No se olviden de eso. La conversión no es la convalidación. Vuelvo a repetir. La conversión es la transformación de un acto nulo en otro acto diferente y así también válido. Bolilla número 10, la última bolilla de repaso de hoy. Cuando hablamos de la bolilla 10, nos estamos refiriendo a las obligaciones en general. ¿Cuáles lo que son aquellas obligaciones en general? Por ejemplo, aquello que encontramos en su ubicación de su estudio dentro del derecho privado, ¿sí? Por ejemplo, también nos referimos a los derechos reales. ¿Cuáles son aquellos derechos reales? Son aquellas relaciones jurídicas netamente de orden patrimonial donde la ventaja, en este caso, o el elemento que se tiene en el derecho, se obtiene netamente de forma directa por el titular. Es decir, el titular goza y disfruta o imparte un poder de señorío a la cosa. Por ejemplo, Alice es dueña de su vehículo. Ella que hace, goza y disfruta de su vehículo. Ese es el derecho real que ella tiene. En este caso, ese poder de señorío que ella tiene sobre la cosa. A ver, ¿cómo puedo decir de otra forma? Esa relación directa existente entre el sujeto y la cosa es el derecho real. Y el derecho personal, en Profesor, cambio, sí, Julio. sería algo así como la propiedad que uno tiene sobre sobre una cosa. Sí, así mismo, el ser dueño, el ser propietario de una cosa. Esa relación directa que existe entre tu persona y la cosa, siendo vos el dueño o el propietario. Ese es el derecho real. Y el derecho personal, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, Edgar le vendió a Dani su vehículo y Edgar no le está pagando. Entonces, Dani no lo está pagando, entonces Edgar tiene esa posibilidad de poder exigir ese derecho. Y la exigencia de ese derecho es lo que le llaman los romanos a derechos personales. Esa facultad que se tiene de exigir de otra persona el cumplimiento de una obligación. Ese es el derecho personal. Concepto de obligación, también tengo esta bolilla. ¿Qué es la obligación? La obligación es la vinculación que existe entre un sujeto acreedor titular del derecho a un sujeto deudor que tiene la obligación de cumplir con esa contraprestación, el famoso acreedor y deudor. Y el ejemplo de Edgar y Dani. Edgar le vende su auto a Dani, Edgar automáticamente se convierte en acreedor de Dani y Dani se convierte en deudor de Edgar. Y en lo que refiere al concepto de obligación en el derecho romano es aquella vinculación que existe entre el acreedor y el deudor en donde esa persona se compromete a poder cumplir con la contraprestación realizada entre ambas partes. Eso es la obligación. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Y siempre mantengan en su mente, yo siempre doy el ejemplo del contrato de compraventa de vehículos. ¿Por qué? Porque netamente vos al hacer el análisis de los elementos esenciales ves que, ¿cuáles son los elementos esenciales? El sujeto activo y el sujeto pasivo, o sea, el deudor y el acreedor. El vínculo existente, que es la deuda, y la prestación, que es netamente la venta realizada. Esos son los tres elementos esenciales
de la obligación. El vínculo jurídico, los sujetos activos y pasivos y la prestación. Esos son los elementos esenciales de la obligación. Hablemos de la Lex Poetelia Papiria. Bueno, ¿cuándo se dicta la Lex Poetelia Papiria? La Lex Poetelia Papiria se dicta en el año 326 a.C. y resuelve esta cuestión al mejorar la penosa situación de los deudores, estableciendo que el principio de responsabilidad de los bienes del deudor y deja asentados dos tipos de principales principios. No existe prisión por deuda y el patrimonio es prenda común entre los acreedores, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hace esta? Este es el último punto, así que atiendan bien. ¿Qué es lo que hace esta Lex Poetelia Papiria? Decía que por deuda uno no se va preso, ¿sí? Y segundo, que decía que el patrimonio es prenda común entre los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación se limita hasta el patrimonio de la persona. Ya no responde más con su vida, sino que netamente todo lo que tenga él para poder pagar su deuda es lo que se le va a cobrar, ¿sí? Eso se trata, de eso se trataba la Lex Poetelia Papiria. Y bueno, con eso completamos la lección número 10 de hoy y seguimos la clase, las siguientes 5 orillas más el día de mañana. ¿Está bien? Dale, doctor, muchas gracias. Dale, dale, chau, chau. Gracias, profesor.